Muy buen día a todos y bienvenidos a mi curso de Cálculo 1. En esta semana trabajaremos optimización y aproximaciones. Observe el siguiente caso de estudio. En una fábrica industrial se desea fabricar un envase para leche evaporada entera de vaca. Este envase debe contener 400 gramos de leche y tener la forma de un cilindro circular recto. Determine las dimensiones del envase que permita contener 400 gramos de leche y se emplee la menor cantidad de material posible. Considere que la densidad de la leche evaporada entera es de 1,030 gramos por mililitro. El radio de la base no puede medir menos de 2.5 centímetros y no más de 4.5 centímetros. Para resolver este problema necesitamos recordar lo aprendido en la semana anterior. Y lo que aprendieron es a graficar funciones utilizando los criterios de las derivadas, de la primera o de la segunda derivada. Y con la gráfica poder encontrar un máximo absoluto o un mínimo absoluto, y en algunos casos relativos. Observe el segundo caso de estudio. A un depósito de forma esférica ingresa gas licuado de petróleo. La siguiente tabla muestra las mediciones que realizaron en diferentes tiempos. Por ejemplo, a la 1 de la tarde, el contenido de GLP es de 0 kilogramos e ingresó con una velocidad de 17 kilogramos por minuto. A la 1:05, el contenido ya es de 90 kilogramos y este ingresa a una velocidad de 16 kilogramos por minuto. 6 minutos más tarde, o sea, a la 1:11, el contenido total de GLP es de 180 kilogramos e ingresa con una velocidad de 14 kilogramos por minuto. Con estos datos podemos aproximar la cantidad de GLP presente a la 1 de la tarde con 6 minutos. ¿Y qué necesitamos para resolver este problema? Necesitamos conocer la linealización, que es uno de los temas que aprenderemos en este video. Para llevar con éxito el tema de esta semana, necesitamos realizarnos las siguientes consultas. ¿Conoce alguna secuencia de pasos para resolver problemas de matemática? ¿Recuerdas cuál es la fórmula de volumen de un cilindro? ¿Cómo se obtienen los puntos críticos empleando la derivada? Todo esto necesitamos para el desarrollo de nuestro tema de optimización y linealización. El tema de optimización requiere de una secuencia de pasos y esta secuencia debe ser de forma ordenada y coherente. Es por eso la necesidad de conocer algún método de resolución o alguna secuencia de pasos para resolver problemas de matemática. Y no solo necesitamos eso, también necesitamos conocer elementos de geometría, como el volumen de un cilindro, de un cono, de una esfera, el área lateral de una caja, o el área de un cilindro o de una esfera, de un cuadrado, etc. Y además necesitamos recordar lo que aprendieron las semanas pasadas. ¿Cómo se obtienen puntos críticos? Empleando la primera derivada. Todo esto necesitamos para nuestro tema de optimización. El logro de nuestra sesión de videoconferencia es que ustedes puedan resolver e interpretar problemas de optimización y linealización haciendo uso de las derivadas, sus propiedades, sus criterios, de manera correcta y ordenada. La ingeniería es una profesión en la que se explican y usan principios de la naturaleza para construir objetos útiles. Por ejemplo, un ingeniero mecánico diseña una transmisión por engranajes, o una nueva máquina o un robot. Un ingeniero civil diseña un puente o un edificio. Un ingeniero químico diseña una torre de destilación o un proceso químico.
Un ingeniero agrónomo, por ejemplo, puede crear un sistema de riego. Un ingeniero electrónico puede diseñar una computadora o un circuito integrado. En la actualidad, todas las producciones van a un mercado altamente competitivo. Por ese motivo, los ingenieros están interesados en que sus diseños no estén en un nivel convencional, sino que sean los mejores posibles para imponerse en esas condiciones. El proceso para determinar el mejor diseño se le conoce como optimización. Optimizar para física, matemática e ingeniería consiste en encontrar valores máximos o mínimos, no los relativos, sino los absolutos. Y estos siempre están asociados a un contexto específico, como por ejemplo, encontrar el beneficio máximo o el costo mínimo, el mínimo tamaño, la máxima resistencia, la mínima o máxima distancia, el área máxima o el perímetro mínimo. Para presentar la resolución de un problema de optimización, es necesario determinar y nombrar a 3 elementos importantes. Primero, la función objetivo. Segundo, un intervalo de decisión, que también es el dominio de la función objetivo. Y tercero, que nos va a ayudar a resolver el problema, son ecuaciones de enlace, también conocido como las restricciones. ¿Cómo resolver problemas de optimización? Para estos hay una serie de pasos. Primer paso, cuando sea apropiado, cuando involucre elementos de geometría o necesitemos comprender la situación o contexto, realicemos un gráfico y de esta forma podemos analizar la relación entre las variables que asignemos. Paso número 2. Formule una función objetivo. Esto es primordial, porque sin función objetivo no podemos resolver el problema. La función objetivo es aquella que deseamos maximizar o minimizar, y a veces está de forma implícita. La función objetivo tenemos que relacionarlo con un elemento matemático, con una forma de medirlo. Como por ejemplo, si yo quiero medir la cantidad de luz que entra a mi cuarto por una ventana, para medir la cantidad de luz lo podemos relacionar con el área e indicar que entre más área, más luz ingresará al cuarto. Paso número 3. Exprese la función del paso 2 como una función de una sola variable. Por el momento en cálculo 1 optimizaremos solo en una variable. Y para esto necesitamos restricciones. Restricciones que pueden estar de forma explícita o implícita. Las restricciones también nos darán el dominio de la función objetivo. Paso número 4. Encuentre los valores críticos de la función. Bien, esto es relativo al problema de contexto, porque también tenemos teoremas que nos ayudan a encontrar un extremo absoluto de una forma rápida y sencilla, ya que veremos más adelante. Paso número 5. Con base a los resultados obtenidos en el paso 4, debemos dar una conclusión. Una forma de encontrar los extremos absolutos es aplicando 2 teoremas, el teorema de Weierstrass y el teorema de los puntos críticos. ¿Qué nos dice Weierstrass? Si f es una función continua en un intervalo compacto, o sea cerrado y acotado, este tipo de intervalos, desde el A hasta el B, entonces hay al menos 2 puntos, llamados x1 y x2, que pertenecen a este intervalo cerrado, donde f alcanza los valores extremos absolutos. Weierstrass nos asegura la existencia de un máximo o de un mínimo, de ambos, pero siempre y cuando la función sea continua en el intervalo cerrado. El segundo teorema, teorema de los puntos críticos. Sea f una función real de variable real. Si f de x0
es un extremo relativo o absoluto, lo que nos está asegurando el teorema de Weierstrass es la existencia de uno de estos, entonces podemos utilizar el teorema 2, teorema de los puntos críticos. ¿Y cuál es la conclusión? Entonces, el x sub 0 que genera el máximo o el mínimo es un punto crítico. No hay necesidad de buscar en todo el dominio. No hay necesidad de probar con todos los elementos del dominio. Weierstrass y el teorema 2, el de los puntos críticos, nos está dando una cantidad limitada de candidatos. Que el extremo absoluto se va a encontrar en uno de los puntos críticos. Y esto va a depender mucho de cómo la función esté definida en el intervalo. Por ejemplo, si f está definida en un intervalo cerrado, tenemos tres tipos de puntos críticos. Los puntos críticos fronterizos, cuando x sub 0 toma el valor de a y de b. Los puntos críticos estacionarios, donde la derivada evaluada en el x sub 0 sea igual a 0. O los puntos críticos singulares, donde la derivada evaluada en el x sub 0 no existe. La idea es que resulte ser finitos, y esperemos que así se lo sea. Hallamos todos esos puntos críticos, los reemplazamos en la función y comparemos quién nos da al máximo y al mínimo posible. Ahora aplicaremos los dos teoremas para el cálculo de máximos o mínimos absolutos. Ejemplo número 1. Los costos en miles de dólares de producir X miles de unidades de cierto producto está modelado por la siguiente ecuación, por la siguiente regla de correspondencia. 20 sobre X más X cuando X pertenece del intervalo cerrado del 1 al 30. Determine la cantidad a producir para minimizar el costo. Cuando te piden máximo o mínimo, no te están diciendo que busques un relativo, te están pidiendo que busques al absoluto. Observemos que C es una función continua en este intervalo cerrado del 1 al 30, porque se trata de la suma de una función racional con una función polinómica. Y exactamente la racional tiene un problema o una singularidad o una asíntota vertical con x igual a 0 que no pertenece al dominio. Así es que no hay ningún problema, esta es continua. Podemos aplicar entonces el teorema de Weierstrass, el cual nos está asegurando de la existencia de un x sub 0 que pertenece al intervalo cerrado del 1 al 30, de tal forma que C evaluado en x sub 0 sea el mínimo absoluto. Claro, también te aseguro la existencia del máximo, pero nosotros no queremos al máximo, queremos el mínimo. Ya tenemos conocimiento de la existencia de ese x sub 0. Ahora, ¿cómo lo hallo? No voy a estar probando con todos los números que existen en el intervalo cerrado del 1 al 30. No, para esto tenemos el teorema 2, el teorema de los puntos críticos. Si nosotros tenemos que C de x sub 0 es un extremo absoluto, entonces x sub 0 tiene que ser un punto crítico. El teorema 2 te está asegurando que los x sub 0 son puntos críticos. Y cuando tenemos un intervalo cerrado, trataremos de buscar tres tipos de puntos críticos. Primero, los fronterizos. Tenemos a x sub 0 igual a 1 o x sub 0 igual a 30. Los estacionarios, donde la derivada se hace 0. Hallamos la derivada, reemplazamos el x sub 0 y nos damos que la sorpresa de que hay otro punto crítico que es x sub 0 igual a raíz de 20. O los singulares, donde la derivada no existe. Observa la derivada. Esta no va a existir si y solo si x sub 0 es igual a 0, pero ese no pertenece al dominio o al intervalo abierto del 1 al 30, así que no hay ningún problema. No hay ningún x sub 0 que haga que la derivada no exista. O sea, no hay ningún x sub 0 como punto crítico singular. ¿Cuántos puntos críticos entonces tenemos? Tenemos 3 puntos críticos. Y el teorema 2 me está asegurando que ese x sub 0 que genera el mínimo debe encontrarse entre estos 3 puntos críticos. Debemos entonces reemplazar en la función costo. Costo de 1, 21. Costo de 30, 30.6667. Y costo de raíz de 20, 8.9443.
¿Quién de ellos genera el mínimo? Por supuesto, el punto crítico raíz de 20. Por lo tanto, deberá producir raíz de 20, que es aproximadamente igual a 4.472 miles de unidades, porque así se mide X en miles de unidades, para que el costo sea de 8.9443 miles de dólares, porque así se mide el costo. Seguiremos utilizando los dos teoremas, teorema de Weierstrass y teorema de los puntos críticos, para determinar máximos o mínimos absolutos. Ejemplo número 2. Se desea construir un depósito para gas licuado de petróleo. Este está constituido por un cilindro recto y dos semiesferas. Ver esta figura. El costo de producir la parte cilíndrica es de $200 el metro cuadrado y el costo de producir la parte esférica es de $300. Sabiendo que el volumen total debe ser 20 pi metros cúbicos y que el radio de la parte cilíndrica debe tener como mínimo 1 metro y como máximo 3 metros, determine las dimensiones del depósito que generan el menor costo de fabricación. Para resolver este problema de optimización, necesitamos identificar ciertos elementos. Y el primero es la función objetivo, que es aquella que deseamos maximizar o minimizar. Y en este caso, queremos hallar el menor costo de fabricación. Por lo tanto, el costo de fabricación es la función objetivo. Y nuestro objetivo es minimizar. Bien, debemos conocer fórmulas para hallar los costos. Por ejemplo, el costo de fabricación es el costo de fabricación del cilindro más el costo de la semiesfera. Y está claro que el costo de fabricación es igual a 200 por el área del cilindro. Ya la fabricación va a depender del área del material, más 300 por el área de las semiesferas. Dando variables a nuestro depósito, como R el radio de las semiesferas y H la altura del cilindro, podemos armar la función costo, que es la suma de las áreas superficiales. ¿Tenemos restricciones? Por supuesto que sí. Tenemos la restricción de que el volumen que es igual a 20 pi, y de esta restricción podemos obtener a H en términos de R, porque es exactamente la idea. Necesitamos escribir costo en términos de una sola letra. Aquí lo vemos en términos de dos, de R y de H, pero con una restricción podemos hacer que una letra dependa de la otra. En este caso H depende de R y lo vamos a reemplazar. Lo reemplazamos y con ayuda de las otras dos restricciones obtenemos el dominio de nuestra función. Observemos que la función costo es una función continua en el intervalo cerrado desde el 1 hasta el 3. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque se trata de la suma de un polinomio con una función racional que no se anula en el denominador para R que pertenece del 1 hasta el 3. Y como C es una función continua en un intervalo cerrado, podemos aplicar el teorema de Weierstrass. Y este me indica que existe un R sub 0 que pertenece al intervalo cerrado de 1 a 3, de tal forma que C evaluado en R sub 0 sea el mínimo absoluto, el costo mínimo, que es lo que buscamos. Por el teorema 2, ese R sub 0 tiene que ser un punto crítico. Así que vamos a buscar los puntos críticos. Los fronterizos, R sub 0 igual a 1, R sub 0 igual a 3. Los estacionarios, donde la derivada se hace 0, R sub 0 igual a 1.82. Y los singulares, donde la derivada no existe. Bueno, en este caso no hay ningún valor de R sub 0 que haga que la derivada no exista. Tenemos en total 3 puntos críticos. Vamos a reemplazarlos en la función para ver quién de ellos me genera al mínimo valor. Y está claro que comparando R sub 0 igual a 1.82 me genera un costo mínimo de 20.746.67. Así que, por lo tanto, con un radio de 1,82 metros y una altura de 11.96, si preguntas de dónde sale la altura, para eso necesitamos reemplazar en esta expresión. Reemplazas el valor de R sub 0 y así obtienes el valor de H.
y en este problema resulta H 11.96. Obtenemos un costo de fabricación de $20.746.67. Lamentablemente, no siempre podemos utilizar los dos teoremas, el teorema de Weierstrass y el teorema de los puntos críticos. Ejemplo 3. De una plancha metálica, ver esta figura, se cortarán cuadrados en las 4 esquinas para luego doblar y formar una caja sin tapa. Esta que está aquí abajo. Determine la longitud de los lados de los cuadrados de tal forma que se consiga una caja con el máximo volumen. Afortunadamente aquí nos están dando las medidas ya todos en términos de X y lo único que necesitamos es multiplicar para obtener el volumen, porque esa es la función objetivo, es el volumen y nuestro objetivo es maximizar. Tenemos algunas restricciones, por supuesto. 70 menos 2x tiene que ser positivo. 100 menos 2x también debe ser positivo y el mismo x debe ser positivo. De estas tres restricciones obtenemos que x debe pertenecer al intervalo abierto desde el 0 hasta el 35. El objetivo es obtener el máximo absoluto y en este problema no podemos utilizar el teorema de Weierstrass, ya que B, el volumen, no está definida en un intervalo cerrado y acotado. Así que nos vamos a apoyar del gráfico y de los criterios de la primera derivada. El gráfico lo pueden obtener de GeoGebra o utilizando los criterios de la primera y de la segunda derivada. Prefiero obtener de GeoGebra. Como puedes observar, gracias a este gráfico y gracias a los intervalos de monotonía, puedo concluir que existe un extremo absoluto. ¿Por qué? Porque los intervalos de monotonía, criterio de la primera derivada, o aunque apliques el criterio de la segunda derivada, no te aseguran ningún extremo absoluto, solo relativos. Y cuando hablamos de problemas de optimización, no queremos a los relativos, queremos a los absolutos. Y es por eso que vamos a afirmar que este máximo relativo junto con el gráfico, ese máximo relativo es un máximo absoluto. Claro, aquí los puntos críticos no se obtienen de un intervalo cerrado, sino de un intervalo abierto, así es que solo podemos encontrar los estacionarios o los singulares. Bueno, en este caso, como se trata de un polinomio, solo hay puntos críticos estacionarios, o sea, donde la derivada se hace 0. Y ese valor donde la derivada se hace 0 es el 13.52. Por lo tanto, los cuadrados a cortar deben medir 13.52 centímetros para obtener una caja con volumen 42.376.56 centímetros cúbicos. En la mayoría de los problemas de optimización, no se preocupen por encontrar intervalos abiertos, porque eso casi no ocurre. ¿Y por qué? En problemas de contexto siempre hay límites. Por ejemplo, si tú vas a cortar cuadrados con una tijera y me estás diciendo que X puede ser desde el 0 hasta el 35, ¿acaso es posible de que tú obtengas una medida de 0.0001? No, ¿verdad? Eso es imposible, tener esa precisión con una tijera. Y aunque sea con la máquina más moderna, no vas a poder obtener una medida de 0.00001. Y cortarlo y después doblarlo, eso va a ser imposible. Por lo tanto, tener un intervalo abierto no está representando correctamente al problema de contexto. Necesitaríamos más datos, como por ejemplo, con la tijera yo puedo cortar y doblar con 10 centímetros como mínimo. Ahí sí te comprendo. Si corto 10 puedo doblarlo sin ningún problema, pero si corto 9 ya no puedo doblar para formar la caja. Así es que el mínimo tiene que ser 10. Y aquí creas un intervalo cerrado con mínimo 10 y con un máximo, por ejemplo, si yo corto hasta 35 o muy cercano a 35, no voy a poder formar por este lado de los 100 una caja, va a ser imposible doblar. Y como máximo, por ejemplo, puede ser hasta los 30, hasta los 25, hasta los 30, de esa forma. Y así encontramos un límite en intervalo cerrado y ya podemos aplicar el teorema de Weierstrass junto con el teorema de los puntos críticos. Ahora hablaremos de las aproximaciones con derivadas. Aprenderemos qué es la linealización y cómo lo utilizamos para aproximar. Recordaremos de la diferenciación
y lo utilizaremos también para aproximar. Y por último, veremos el método de Newton para resolver ecuaciones no convencionales. Observe la siguiente gráfica de la función f. En punto A podemos encontrar la recta tangente. Para valores muy cercanos a A, la recta tangente es muy cercano a la gráfica de la función f. Entonces, cuando hablamos de linealización, lo único que nos están pidiendo es encontrar la ecuación de la recta tangente y utilizar a la recta tangente vista como función para aproximar valores de la función f. Observa, esta es la fórmula de la recta tangente. Si despejamos y a y le colocamos nombre L de x, tenemos entonces una función lineal, y esta función lineal representa a la recta tangente. Por lo tanto, nuestra función f tendrá un valor aproximado a la función lineal, pero para valores muy cercanos al punto de tangencia. Por ejemplo, si a es 4, podemos utilizar para aproximar f de x, pero para valores muy cercanos a 4, como por ejemplo 4.5, 4.4 o 3.98 o 3.7. En algunos casos sobrepasan de una unidad. Cuando te pidan linealizar, te están pidiendo hallar la ecuación de la recta tangente, la función L. Y cuando te pidan que uses para aproximar, te están pidiendo que halles f de x como un aproximado y utilizando a la función L. Observa el siguiente ejemplo. En un tubo de ensayo se evapora un líquido A. Después de 30 segundos quedan 50 mililitros y disminuye con una rapidez de 2 mililitros por segundo. Aproxime la cantidad de líquido después de 32 segundos. Para poder aplicar la linealización o para poder aproximar con la linealización, es necesario crear una función. Vamos a crear la función c de t, que representa a la cantidad que se mide en mililitros del líquido presente en el tubo de ensayo después de t segundos. Tenemos algunos datos, como por ejemplo, la cantidad en el tiempo de 30 segundos hay 50 mililitros y que la velocidad es de menos 2 mililitros por segundo. ¿Por qué aquí está en negativo? Porque recuerden que la velocidad puede ser positiva o negativa. Eso depende si aumenta o disminuye. En nuestro caso disminuye, así es que la velocidad tenemos que considerarlo negativa. Estos dos datos son suficientes y necesarios para poder encontrar una linealización, y a esta la vamos a llamar L de t. ¿Recuerdan la fórmula? C de 30 más C' de 30 por t menos 30. Lo reemplazo y obtengo menos 2 por t menos 30 más 50. Y vamos a utilizar a esta para aproximar C de 32. C de 32 es un aproximado a L de 32. Lo reemplazo en la función lineal y obtenemos 46 mililitros, que es la cantidad de líquido aproximada después de 32 segundos. Continuamos con el error relativo. Por error entenderemos la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. El error relativo tiene la siguiente fórmula. Es la razón entre el error absoluto y el valor verdadero, multiplicado con 100%. Ejemplo número 5. La medida real del radio, según el plano, del tanque esférico es de 9 metros. Al medir físicamente, se tiene un radio de 8.98 metros. Determina el error relativo que se comete en el volumen. Bien, cuando el radio es de 9 metros, tenemos un volumen de 3.053.63 metros cúbicos. Este sería el valor verdadero. Cuando el radio es de 8,98, se tiene un volumen de 3.033.32 metros cúbicos. Así que vamos a restar el valor verdadero con el valor aproximado y obtenemos 20.32. Este es el error absoluto. Y lo único que nos queda es dividir el error absoluto con el valor verdadero, que es 3.053.63, y así obtenemos 0.67%. También podemos utilizar a las diferenciales para poder aproximar, y esto lo logramos a través de los incrementos.
Cuando tenemos una ecuación y igual a f de x, podemos derivar cada variable de forma independiente. Por ejemplo, derivada de y sería 1 por diferencial de y, y derivada de f de x sería f' de x por diferencial de x. Este resulta ser una igualdad porque el diferencial de x y el diferencial de y son extremadamente pequeños. Son demasiado, se acercan demasiado a cero. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos solo valores próximos y no los precisos? Es ahí donde aparecen los incrementos. Si nosotros vamos a utilizar incrementos en vez de las diferenciales, pues no tendremos una igualdad, sino una aproximación. El incremento de y es aproximado a la derivada de f multiplicado con el incremento de x. ¿Y qué es el incremento? El incremento es la diferencia. Por ejemplo, de x pasó a ser x1 y la diferencia es exactamente el incremento de x. Cuando nosotros realizamos un incremento de x, también ocurre un incremento en y. En algunos textos, cuando el incremento de y es negativo, recibe el nombre de decremento. Pero en otros simplemente le llaman incremento. No hay que tomar la palabra incremento como si este va a empezar a subir siempre o va a empezar a aumentar. No, incremento no significa aumentar necesariamente. Observa el siguiente ejemplo. Un fabricante quiere diseñar una caja abierta, en la cual cada arista mide 30 centímetros. Con un error posible de 0,02 centímetros, en este caso va a ser el incremento del lado, por supuesto. ¿Cuál es el máximo error posible aproximado en el volumen de la caja? Bueno, cuando te preguntan el máximo error posible, te están preguntando de la diferencia entre el valor aproximado y el valor verdadero. Y es exactamente el incremento de volumen. O sea, me están preguntando acerca del incremento de volumen. Vamos a denotar con X la medida de las aristas de la caja. En esta caja con diseño cúbico. Bien, está claro que el volumen de la caja es X al cubo. Vamos a derivar cada letra por separado. Derivada de v es 1 por diferencial de v. Derivada de x cubo es 3x cuadrado por diferencial de x. Cambiamos a las diferenciales con los incrementos, obteniendo una aproximación. Reemplazamos el incremento. En este caso el incremento es de más menos 0,02 centímetros y x es 30. Lo reemplazamos y obtenemos que el incremento de volumen es más menos 54. Con 30 centímetros tenemos un volumen de 27.000 centímetros cúbicos. Cuando le realizamos un incremento de más menos 0.02, pues tenemos 30 más menos 0.02 y un volumen de 27.000 más menos 54, pero como aproximado, porque esto solo es una aproximación para el incremento de y. Y aquí nos piden un aproximado. Así que el máximo error es de 54 centímetros. El método de Newton. Miren, tenemos esta gráfica de la función f y quisiéramos hallar dónde la función corta al eje x. ¿Sí? Nuestro objetivo es hallar r. Y este lo podemos encontrar a través de las rectas tangentes. En x1 podemos hallar una recta tangente y esta recta tangente corta en x2. En x2 hallamos recta tangente y esta recta tangente corta en x3. Y así sucesivamente. ¿Y en qué nos damos cuenta? Que la sucesión x1, x2, x3, x4, cuantas veces yo necesite, cada vez se aproxima más a r, a la intersección. La fórmula para obtener cada uno de estos valores es la que observas aquí. El xui más 1 va a ser igual a xui menos f de xui entre f' de xui. Tenemos que aplicarlo varias veces hasta que la cantidad deseada de decimales deje de cambiar. Y por supuesto tenemos que comprobar si en verdad es una solución o no. Vamos con un ejemplo. En cierta máquina industrial posee un sistema de enfriamiento que se activa cuando la máquina alcanza una temperatura de 50 grados Celsius.
El 24 de abril del 2021, a las 9 horas se puso en funcionamiento la máquina y su temperatura fue monitoreada por un sistema computarizado, mostrando la siguiente gráfica, donde T es la temperatura en grados Celsius y T es el tiempo que se mide en horas. La máquina estuvo en funcionamiento hasta las 11 horas. Use el método de Newton para aproximar la hora en que la máquina alcanza 40 grados Celsius por primera vez. Aproxima 4 decimales. Observa la gráfica. 40 grados Celsius está aquí y por primera vez ocurre entre 0.2 y 0.4. Claro, ¿ustedes creen que lo sencillo sería reemplazar a este con 40? O bueno, igualar todo esto con 40. Pero ¿saben qué? No se puede despejar T. Esta no es de las ecuaciones convencionales. No es una ecuación lineal, no es una ecuación cuadrática, ni una exponencial por si acaso. Si fuera exponencial podríamos despejar el T, pero no lo es. Este es un derivado de las exponenciales. No es fácil hallarlo de forma analítica, pero no hay problema, podemos utilizar el método de Newton. Así que vamos a crear una nueva función, la función f de t, que va a ser a esta resta. Y nuestro objetivo va a ser dar solución a esta ecuación. Vamos a utilizar la fórmula de Newton. Recuerden, el t sub i más 1, en este caso es t, de t sub i menos el f de t sub i entre f' de t sub i. Y vamos a empezar a reemplazar. Pero el problema es que necesito un inicio. Y este inicio tiene que estar lo más cerca posible a la solución. Mira, 40 de 0.2 a 0.4. En ese intervalo puedo encontrar el valor que me genera por primera vez el 40. Voy a empezar con cualquiera de estos. Por ejemplo, voy a empezar con el 0.2. Y ese va a ser mi t sub 0. Cuando yo emplee el t sub 0 igual a 0.2 y lo reemplaces en esta fórmula, voy a obtener 0.29013. Ahora, este valor lo voy a reemplazar en la fórmula y obtengo 0.29683. Este valor lo reemplazo y obtengo 0.29687. Reemplazo nuevamente y obtengo otra vez 0.29687. Parece que queda ahí, porque ya no empieza a variar los decimales. Pero necesito comprobarlo. ¿Y cómo lo compruebo? Reemplazo este número en esta función y verifico que efectivamente es un número muy cercano a 40. Profesor, usted dijo en 4 decimales. ¿Por qué aquí hay 5? Cuando te pidan aproxima 4 decimales, trabaje con 5 decimales. ¿Sí? Es una regla. Por lo tanto, nos quedamos con el 0.29687, que equivale a 17 minutos con 48 segundos. Así es que a las 9:17 con 48 segundos alcanza una temperatura de 40 grados Celsius por primera vez. Les invito a revisar la biblioteca virtual de la UPN. Revisen el libro Cálculo en una variable, trascendentes tempranas, del autor de Robert Roland Minton y Sia. Aquí les dejo el enlace y espero que puedan revisar este material bibliográfico antes de su primera sesión de videoconferencia.